Hola, ¿cómo están? Inicio la sexta lección, la lección correspondiente a la clase 6 de este curso de Teoría de la Comunicación para la Escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo, primer semestre del año 2021. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el esquema que he preparado. La lección tiene que ver, tiene el siguiente objetivo: comprender la noción de vida cotidiana, y los contenidos tienen que ver con el concepto de vida cotidiana, la relación entre vida cotidiana e identidad, la relación entre vida cotidiana y recepción de medios. Entonces, para partir, una primera cuestión que es bastante de contexto, ¿no? Esta idea de que la vida cotidiana tiene muy mala publicidad. Se le suele asociar con algo rutinario, aburrido, que es pura reproducción y por lo tanto falta de creatividad y por lo tanto falta de libertad, como que nos encierra, nos aprisiona. Y por lo tanto, el desafío para esta clase es ver cómo poder quitarle esta mala fama a la vida cotidiana. La primera cuestión para esto es preguntarse de dónde viene esa mala fama. Yo tengo la sensación que esta mala fama viene de la ilustración o de la modernidad, como ustedes la quieran llamar. La ilustración lo que va a hacer respecto a los periodos previos en el pensamiento europeo es que le va a dar valor al tiempo, porque lo que entiende es que a medida que pasa el tiempo se avanza y se acerca al progreso. Antes de la ilustración, por ejemplo, las historias comenzaban diciendo había una vez. Después de la ilustración ya las historias están situadas en un aquí y en una ahora. Se le da importancia al tiempo. Esto tiene que ver, entre otras cuestiones, con Darwin en el origen de las especies, porque Darwin ahí lo que sostiene no es la supervivencia del más fuerte, sino que señala que el tiempo va a permitir que las especies se adapten mejor a sus ambientes y por lo tanto aseguren una mejor supervivencia. Es decir, una especie que no cambia durante mucho tiempo quiere decir que se adaptó muy rápidamente y por lo tanto sobrevivió sin mayor problema. Entonces, en esta mirada sobre el tiempo, la ilustración va a proponer una disputa entre la tradición y la modernidad. La tradición la va a entender como marcada por un tiempo cíclico, un ciclo, como las carreras de autos que se hacen en un circuito. Entonces, desde esta perspectiva, para la ilustración en el tiempo de la tradición, mientras más tiempo pasa, más me acerco al punto de partida. Pensemos nuevamente en las carreras de autos que se hacen en circuitos, donde la diferencia entre la partida y la llegada es el espesor del letrero, que por un lado dice partida y por el otro lado dice meta. O pensemos en la cosecha, en el cultivo. Una vez que yo cosecho, empieza todo el proceso de nuevo que me va a conducir hasta el cultivo. Preparar la tierra, sembrar, cultivar y luego llegaré a la cosecha. Entonces, la modernidad va a tratar de romper con este tiempo cíclico y por lo tanto va a proponer una noción lineal del tiempo. Es decir, lo que va a entender es que mientras más tiempo pasa, más progreso he hecho y por lo tanto estoy más lejos del punto de partida. En ese sentido, por ejemplo, la expresión qué modernos que somos, es decir, qué lejos que estamos de cuando partimos, de cuando éramos antiguos, primitivos, etc. Por lo tanto, una cuestión súper relevante para efectos de la vida cotidiana, la libertad no está en la casa, porque en la casa es un puro espacio de rutina. Todos los que hemos sido dueños de casa, que estamos a cargo del aseo, por ejemplo, sabemos que ahí se practica pura rutina, sino que más bien la libertad está en el espacio público, en el ágora, donde sí hay
un espacio de creación. Desde esta perspectiva, la modernidad lo que va a entender es que lo cotidiano es el espacio de lo privado, de lo que nos priva de la libertad. El mundo de la necesidad es un mundo que nos priva de la libertad. Para huir de esta mala fama, les voy a proponer otra concepción de vida cotidiana que tiene que ver con entender a la vida cotidiana como el libre flujo de la experiencia. ¿Qué significa esto? Que todo pase sin que nada me pase. Piensen, por ejemplo, cuando ustedes van apurados a un sitio, lo que quieren es que todas las personas pasen, pero que a ustedes no les pase nada, porque si les pasa algo, se detienen y se interrumpe, por lo tanto, el libre flujo de la experiencia. La vida cotidiana tiene que ver con eso, con el libre flujo de la experiencia. ¿A qué se debe esta cuestión del libre flujo de la experiencia? A una cualidad que tenemos los seres humanos de una cierta avaricia cognitiva. Piensen, por ejemplo, en que ustedes a veces leen un texto en que hay un par de letras que están mal puestas, pero de todos modos logran leer la palabra completa, porque no van leyendo letra a letra, sino que por avaricia cognitiva van rellenando aquellas cuestiones que están mal escritas y ustedes pueden entender perfectamente el texto. La avaricia cognitiva está vinculada con esta idea de que pensar y tomar decisiones es una cuestión compleja para nosotros. Entonces, mientras menos decisiones tengamos que tomar, mientras menos tiempo le dediquemos a pensar, mejor. Y para ello, lo que más conviene es actuar mecánicamente, sin pensar, sin decidir. Pero para que actuar mecánicamente sea posible, para que el libre flujo de la experiencia sea posible, lo que se requiere es que haya una convención social que permita que estas acciones mecánicas se desarrollen en el funcionamiento de la sociedad. Es decir, cuando vamos a una esquina y vemos una luz roja, ni siquiera pensamos, nos detenemos, porque sabemos que en la vida cotidiana chilena la luz roja significa detente. Y por lo tanto, esta convención social va a permitir que tengamos acciones mecánicas que nos evitan pensar y nos evitan tomar decisiones. Entonces, desde esta perspectiva, la vida cotidiana no es un espacio puramente de reproducción, puramente de encarcelamiento, de falta de libertad. La vida cotidiana es aquello que permite la vida en sociedad. Si no tuviéramos esta convención social y no la conociéramos, la vida en sociedad no sería posible. Entonces, ¿por qué de pronto se empieza a estudiar la vida cotidiana si la vida cotidiana tiene tan mala publicidad, tan mala fama y se le considera más bien un espacio de encierro, de enclaustramiento, de rutina? Esto va a tener que ver con que se puede entender lo cotidiano, lo rutinario, como un espacio de reproducción o un espacio creativo. ¿Por qué de reproducción? Porque la vida cotidiana lo que va a hacer es encerrar la experiencia en un ciclo, en la rutina de todos los días. Todos los días son iguales. Esto ahora, a propósito de la pandemia, se ha expresado mucho, ¿no? Esta idea del día de la marmota. Todos los días empiezan a aparecer y estamos metidos permanentemente en la rutina. Entonces, mientras lo entendamos como un espacio de reproducción, la vida cotidiana no ofrece ningún interés para las ciencias sociales. Sin embargo, comienza a ser objeto de interés en los años 60, 70, porque se aprecia que la vida cotidiana no es estanca, no se mantiene igual, sino que sufre cambios. La cotidianeidad de nuestras sociedades ha sufrido un montón de cambios. Entonces la pregunta tiene que ver, ¿por qué ocurren estos cambios? Yo me lo explico a partir de una idea de una persona que se dedica a los estudios del lenguaje, Charles Peirce, pero es una idea que sirve para traerla a la vida cotidiana.
la primeridad, la secundidad y la terceridad. ¿Qué sería la primeridad? El libre flujo de la experiencia. La secundidad, el momento en que el libre flujo de la experiencia se detiene. Y la terceridad, cuando se recupera el libre flujo de la experiencia, cuando la experiencia vuelve a fluir mecánicamente, libremente. Pongo esto con un ejemplo muy viñamarino. En Viña del Mar, las personas están acostumbradas, es parte de nuestra vida cotidiana, a cruzar las calles donde hay paso de cebra porque saben que los autos se van a detener. Entonces, cuando estas personas cuando un viñamarino va a Santiago y ve un paso de cebra, cruza. Y los autos no siempre se detienen. Hay muchos viñamarinos que tienen anécdotas de casi haber sido atropellados en Santiago. Entonces, la pregunta, ¿cómo se aplica a esto? ¿Qué es la primeridad? El libre flujo de la experiencia. Cuando veo un paso de cebra, cruzo porque los autos paran. Pero de pronto ese libre flujo de la experiencia se detiene, la secundidad. En Santiago esto no ocurre. ¿Y qué diría la terceridad para que yo pueda recuperar el libre flujo de la experiencia? Hay ciudades como Santiago en las cuales los automovilistas no respetan el paso de cebra. Entonces, en la medida en que las sociedades, las culturas van teniendo nuevas experiencias, las vidas cotidianas también van sufriendo cambios. Esta cuestión, lo relevante que tiene de los cambios, de llegar a la terceridad y a que vuelva el libre flujo de la experiencia, es que si bien la vida cotidiana es histórica, por algo hacemos lo que hacemos, la vida cotidiana se vive de un modo ahistórico, sin preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Pensemos en nuestra casa. ¿Qué nos dijo la madre o el padre cuando nos enseñaron a poner la mesa? Así se pone la mesa. ¿Por qué se pone así? A nadie le importa. ¿Qué es lo que importa? Que eso sirva como una actividad social que permite la coordinación y nos permite en la casa funcionar. Es decir, cuando alguien le pide por la mesa, no se va a llevar ninguna sorpresa porque todos tenemos más o menos la misma vida cotidiana al interior del hogar. Entonces, una cuestión relevante para esto es que la vida cotidiana se vincula con la identidad, se vincula con el nosotros. ¿Quiénes seríamos desde esta perspectiva el nosotros? La identidad, sobre todo la identidad social y la identidad cultural, no se vincula con cómo somos, porque eso tiene que ver con aspectos psicosociales. Por ejemplo, los chilenos, ¿no? Somos buenos para la talla, somos buenos para sacar la vuelta, somos medios tramposos, somos medios mentirosos, somos alegres. Bueno, y si resulta que yo no soy alegre, no soy bueno para la talla, no soy bueno para sacar la vuelta, nunca llego atrasado, no soy chileno, la chilenidad, la identidad no tiene que ver con aspectos psicosociales, sino que tiene que ver con aspectos de vida cotidiana. Es decir, ¿quiénes somos nosotros los que hacemos lo mismo? Los que tenemos las mismas formas de hacer las cuestiones. Por ejemplo, tomar once. Una de mis hijas tuvo la oportunidad de ir a Suiza y dice que en la capital de Suiza es una cosa impresionante. Todo el mundo camina por la derecha y cotidianamente eso ya está instalado. Y nosotros en realidad caminamos por las veredas, por cualquier lugar, no solamente por la derecha. Entonces, insisto en esto, que la vida cotidiana está vinculada con la identidad. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana permite que nosotros desarrollemos unas ciertas redes de sentido. ¿Qué quiero decir con redes de sentido? Que ante situaciones típicas, nosotros tenemos respuestas típicas. Y eso es lo que nos evita tener que pensar y tomar decisiones. Si alguien nos saluda, ya sabemos si hay que darle un beso, si hay que darle la mano, hoy día si hay que golpear el puño, golpear con el codo, etcétera, etcétera. Entonces, ante una situación típica, una respuesta típica. Y a esto sí se vincula
nuevamente con la avaricia cognitiva. Ya que tenemos situaciones típicas, no tiene ningún sentido que en cada situación típica estemos elaborando una respuesta novedosa. Ya tenemos una respuesta preparada y eso nos evita tener que pensar y tener que tomar decisiones. Pero ojo, no en todos los lugares las situaciones típicas son las mismas. Esta va a depender de cada cultura y por lo tanto en los distintos lugares, en los distintos territorios, hay vida cotidiana distintas, porque la situación típica va a cambiar. Por ejemplo, ¿cuál es la comida más fuerte del día? En algunos países es el desayuno y de hecho en esos países se invita a tomar desayuno. En Chile es el almuerzo y nosotros más bien lo que hacemos es invitar a almorzar. Estas redes de sentido tienen valor en el territorio donde yo comparto mi vida cotidiana con el resto de los integrantes y por eso la identidad. Una de las cuestiones que yo, por ejemplo, echo más de menos cuando me ha tocado salir del país es el pan que comemos nosotros, porque sin ese pan no puedo tomar onces. Entonces, mi vida cotidiana se ve fracturada. Y allí no toma once. La once como red de sentido solamente tiene valor en este territorio que nosotros llamamos Chile. Ese es un aspecto de la identidad. Un segundo aspecto que vincula a la vida cotidiana con la identidad es el aprendizaje perceptivo. Cuando digo aprendizaje perceptivo significa aprender a ver, pero no solo ver, sino que además darle un significado. Y nosotros vemos las cosas que hemos considerado valiosas. Si no las consideramos valiosas, no los vemos. El clásico ejemplo para esto son los esquimales, ¿no? Que en su idioma tienen 7, 8 blancos, no recuerdo bien. ¿Por qué tienen tantos blancos? Porque para un esquimal que vive en la nieve, en el hielo, la diferencia entre un blanco y otro es la diferencia entre la vida y la muerte por el espesor del hielo. Entonces, nosotros aprendemos a ver y a dar significado a aquello que vemos. Y esto tiene que ver con el aprendizaje perceptivo que se desarrolla al interior de la vida cotidiana. Solo aprendemos a percibir lo que consideramos significativo de la realidad. Si para nosotros no es importante, no lo aprendemos a percibir. Por ejemplo, en lugares donde el clima es bastante estable, no realizamos un aprendizaje perceptivo para mirar al cielo y saber si ese día va a llover, si va a hacer calor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este aprendizaje perceptivo nos sirve para diagnosticar. ¿Qué significaría desde esta perspectiva diagnosticar? Contrastar una situación actual con una situación deseada. Es decir, ¿dónde estoy y dónde quiero estar? Y para movilizarme entre el lugar en el que estoy y llegar al lugar al que quiero estar, lo que necesito es diagnosticar. Y para diagnosticar, lo que necesito es aprender a percibir de la realidad aquellas cuestiones que voy a considerar valiosas. Esto de la situación deseada tiene que ver con la idea de bienestar. ¿Qué significa bienestar? Significa no solo estar, sino estar bien. Pareciera que a los seres humanos no nos basta únicamente con estar. Necesitamos estar bien. En la época de dictadura, cuando yo era joven, había un grito típico, ¿no? Prefiero morir de hambre que comer arrodillado. Comer arrodillado me permitiría estar, pero no me permitiría estar bien. Y la idea de bienestar es lo que nos permite diagnosticar, porque sin idea de bienestar, ¿cómo contrastamos la situación actual con una situación deseada? A esto me quería referir. ¿Qué significa desde esta perspectiva diagnosticar? Extraer información que consideramos valiosa de la realidad. Y por lo tanto, ¿cómo quito capacidad de diagnóstico? Primero,
si dejo a una sociedad sin la noción de sociedad meta. Porque si no tiene noción de sociedad meta, ¿con qué va a contrastar su situación actual? Y ahí, por lo tanto, se va a dejar llevar únicamente por las tendencias y no se va a conducir hacia un resultado esperado. Y lo segundo es dejar una sociedad sin capacidad de analizar su contexto. Por ejemplo, entregándole un conocimiento que es válido para otros lugares, pero que no es importante, que no es relevante para su propia realidad, para su propio contexto. Entonces, la vida cotidiana lo que nos va a traer es la noción de bienestar. Y esa es una cuestión que socialmente debiera compartirse, porque si no, ¿cómo coordinamos la vida social? Ya que tenemos una cierta noción de bienestar, en la vida cotidiana vamos a emplear ciertos productos que nos permitan aproximarnos a esa noción de bienestar. Desde esta perspectiva, todos los productos son culturales. ¿Qué quiero decir con esta afirmación? Que todos los productos fueron hechos bajo una cierta noción de bienestar. Pensemos, por ejemplo, en los automóviles estadounidenses. ¿Por qué son tan grandes? Porque el estadounidense tiene, las personas en Estados Unidos tienen una cierta concepción de la distancia social y por lo tanto necesitan automóviles donde las personas puedan ir distanciadas. Sin embargo, lo que observamos en las películas, cuando los chicanos, los mexicanos, los latinos toman estos autos grandes, andan de a tres, cuatro por asiento. O sea, ese automóvil no es así porque sí, es así porque responde a una cierta noción de bienestar. En este sentido, para poder alcanzar la noción de bienestar, se necesita mantener la coherencia proceso-producto. Es decir, que nosotros tengamos determinados procesos que permitan la confección de determinados productos que requerimos para alcanzar nuestra noción de bienestar. Sin productos propios, nosotros vamos a quedar a merced de la cultura que fabrica estos productos. De ahí la importancia de que las distintas culturas, las distintas sociedades mantengan su coherencia proceso-producto. Hoy día con la globalización mantener esta coherencia proceso-producto es más difícil porque hay muchas cuestiones que se hacen en otros lugares, ¿no? Por lo tanto, aquí viene otra concepción, otra idea vinculada con la apropiación cultural. Por apropiación cultural, desde esta perspectiva de la noción de bienestar, se entiende la capacidad que tenemos de adaptar productos ajenos a nuestra noción de bienestar. Lo contrario que sería que cuando llegan productos ajenos, esa noción de bienestar que soporta ese producto cambie la noción que nosotros tenemos. Sin esta posibilidad de apropiación cultural, de resignificar los productos para incorporarlos a nuestra vida cotidiana, sin que cambie nuestra noción de bienestar, es clave para conservar la identidad de las sociedades. Ahora, para cerrar, ¿qué tiene que ver esta cuestión de la vida cotidiana con el fenómeno de la audiencia? Los medios envían mensajes idénticos y simultáneos a una audiencia que está conformada por grupos. Y resulta que la resignificación de esos mensajes se desarrolla en nuestra vida cotidiana. Es decir, es en la vida cotidiana donde nosotros aprendemos a dar significado a los mensajes. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío? ¿Cómo incorporar los medios, por ejemplo el cine, a la vida cotidiana de una sociedad determinada? Es muy difícil que un medio logre cambiar la vida cotidiana de una sociedad. Más bien se incorpora
a la vida cotidiana de esa sociedad. Por eso los matinales, por ejemplo, que están dirigidos a las mujeres, porque lo que los canales de televisión intuye es que a esa hora la mujer está realizando labores de dueña de casa y por lo tanto se hace un programa para que una dueña de casa que está haciendo labores, que está en su vida cotidiana, pueda seguir el programa. Por eso los partidos de fútbol son los fines de semana, porque es cuando la vida cotidiana nos permite ir al estadio. Entonces, uno de los desafíos para que nuestros productos, por ejemplo, las películas que ustedes van a hacer, tengan audiencia, es esto. ¿Cómo logro incorporar los medios, las películas, a la vida cotidiana de una sociedad determinada? Bien, pues hasta ahí la lección de hoy. Espero que haya podido ser claro y espero que les haya resultado interesante.